En este video vamos a insertar campos en una tabla, modificar campos, eliminar campos, ingresar datos, actualizar datos, vaciar una tabla, eliminar una tabla, exportar una tabla, importar una tabla y sacar copias de tablas. Para eso voy a inicializar los servicios del MySQL, el Apache y el MySQL. En este caso ya están inicializados. Y luego me voy a cualquier explorador. En el explorador escribo localhost php myadmin y me posiciono en mi base de datos sistema, que es la única que tengo creada y la que estoy trabajando. Ahora vamos a insertar campos en la tabla clientes. Me posiciono en la tabla clientes, estructura, que tienen que estar en formato estructura. Y voy a agregar el campo correo electrónico, que lo voy a agregar después del código postal. Y escribo el nombre del campo. Va a ser un varchar de 20. Y me agregó el correo electrónico a mi tabla de clientes. Ahora tiene el campo correo electrónico. También puedo modificar campos en una tabla. Para modificar campos en una tabla, me voy a modificar el campo que voy a modificar. Voy a modificar el primer apellido, lo selecciono y le doy cambiar. Voy a cambiar la longitud del campo. De 30 la voy a cambiar a 40. Y ahora en mi tabla de clientes, al darle estructura, aparece con el primer apellido con longitud de 40. Ojo con cambiar la longitud del campo, que puede haber pérdida de datos. En este caso no hubo pérdida de datos porque cambié de un campo menor a un campo mayor. Pero si cambian de un campo mayor a un campo menor, puede haber pérdida de datos. Cuidado con esto. También puedo eliminar un campo. Para eliminar un campo me voy al campo que voy a eliminar. Voy a eliminar el segundo apellido. Y le doy eliminar. Me pregunta que si realmente deseo eliminar el segundo apellido y le doy clic en OK. Y el segundo apellido ya no aparece en mi tabla de clientes. Ahora voy a insertar datos en mi tabla de clientes. Para insertar datos me posiciono en la tabla que voy a insertar, en este caso clientes, y le doy insertar. Voy a insertar el tercer registro. Voy a insertar a Norbin Mauricio Chávez. El teléfono. Inserto el teléfono. Inserto la dirección, Lomas del Dorado. El código postal, el 504. El correo electrónico norbin.mauricio@gmail.com y le doy continuar. Y se me insertó el registro en la tabla. Al darle clic en examinar, me aparece el registro agregado Norbin Mauricio Chávez con el teléfono que vive en Lomas del Dorado y el correo electrónico. También puedo actualizar datos en una tabla. Para actualizar datos en una tabla, en este caso voy a actualizar la dirección. Entonces me posiciono en el registro que voy a actualizar y le doy a editar. Él ya no vive en Lomas del Dorado, sino que vive en Lomas de Toncontín. Le doy continuar y me aparece la dirección de Norbin Mauricio, que ya no vive en Lomas del Dorado, sino que en Lomas de Toncontín. También puedo vaciar una tabla. Para vaciar una tabla me posiciono en la tabla que voy a vaciar, en este caso facturas, y me voy a operaciones. En operaciones le doy vaciar tabla. Y me pregunta que si deseo vaciarle, le doy que sí. Y miro en mi tabla facturas, al darle a examinar, ya no tiene datos, me muestra un valor vacío. También puedo eliminar una tabla. Para eliminar una tabla, me posiciono en la tabla que voy a eliminar, en este caso facturas, y me voy a operaciones. En operaciones le digo borrar tabla y me la elimina. En mi base de datos sistema ya no me aparece mi tabla de facturas porque fue eliminada. También puedo exportar una tabla. Para exportar una tabla me posiciono en la tabla que voy a exportar, en este caso clientes, y le doy clic en la pestaña exportar. Luego le doy continuar y le doy aceptar. Me la guardó en las descargas. Me voy a equipo
a ver las descargas y busco mi tabla de clientes. Y aquí está mi tabla de clientes. Está exportada. También puedo importar una tabla. Para importar una tabla me posiciono en la tabla que voy a importar. En este caso voy a importar la tabla clientes. Para importarla con el mismo nombre la tengo que eliminar. Me posiciono en clientes y le doy operaciones y le doy eliminar, borrar tabla. Y la importo, me voy a importarla. Presiono clic en importar y voy a importar mi tabla de clientes que está en formato SQL. Y le doy clic en continuar. Y me aparece mi tabla de clientes con los mismos datos que la exporté. También puedo sacar copias de tablas. Para sacar una copia de una tabla, me posiciono en la tabla que voy a sacar la copia, en este caso clientes, y me voy a operaciones. En operaciones aparece, voy a sacar la copia. Voy a sacar la autocopia a la tabla clientes 3. Puedo sacar una copia únicamente de la estructura o de la estructura y los datos, o solamente de los datos. En este caso voy a sacar la copia idéntica de estructura y datos, idéntica a la tabla clientes. Y le doy continuar. Y me dice, si observamos, mi tabla clientes 3 es idéntica, le doy estructura, es idéntica a mi tabla de clientes porque saqué la copia de la estructura y de los datos. Eso fue todo en este video. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Gracias.